Te damos nuevamente la bienvenida a Capaz que te digo, pedagogía sobre la política pública de discapacidad. Y hoy precisamente vamos a introducir esta política pública distrital. Para hoy introduciremos lo que es esta política con Leonardo San Miguel, de la Secretaría Distrital de Gobierno, quien nos contará sobre este tema. En nuestra sección Al Tablero usaremos la política de discapacidad para hablar del ciclo de construcción de cualquier política pública. Y finalmente contaremos con Gabriel Angarita, jefe de la Oficina Asesora de Planeación de la Secretaría de Gobierno, quien nos contará qué se ha hecho para reformular esta política pública distrital de discapacidad. En primer lugar, les quiero presentar a Leonardo San Miguel, que trabaja en la Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos de la Secretaría Distrital de Gobierno. Leonardo, ¿cómo va todo? Hola Diego, muy bien, muchas gracias, un saludo. Vale, muchísimas gracias y queremos iniciar con varias preguntas que nos formula la comunidad. Mucho gusto, mi nombre es Kevin Angélica Lineros, esta es mi seña. Soy una persona sorda. En estos momentos soy representante distrital al Consejo de Discapacidad. ¿Qué es la política pública distrital de discapacidad? La política pública distrital de discapacidad es el resultado y esfuerzo de todas las entidades del distrito que ponen a disposición su oferta y servicios para eliminar las barreras de acceso y luchar contra la discriminación de las personas con discapacidad, su familia y las personas que los cuidan. El sistema distrital de discapacidad es la instancia, es el núcleo de toda la administración para poner a funcionar todas estas iniciativas y principios. ¿Ha tenido Bogotá una política pública de discapacidad? En el año 2007, el distrito expidió el decreto 470, por medio del cual se decretó la política pública distrital de discapacidad, la cual tuvo una vigencia hasta el año 2020. Sin embargo, en la actualidad, con nuestro plan de desarrollo, contamos con programas y acciones enfocadas para efectivizar los derechos de la población con discapacidad. Si ya se están desarrollando acciones, ¿por qué hay que reformular la política? ¿Por qué no prolongar la que ya existía? ¿Y por qué dura ese tiempo? Claro, han pasado 3 administraciones desde que se expidió la política pública que tuvo vigencia hasta el 2020. Hay nuevas realidades, nuevos retos, nuevos desafíos que hemos identificado y que es por ello que fue necesario reformular la política pública distrital de discapacidad, precisamente para adaptarnos a los nuevos entornos sociales y culturales. Hubo una pandemia, nuevas realidades que implican la necesidad de reformularla por completo. Desde luego, para que tenga una vigencia de 12 años y no esté supeditada a los gobiernos de turno, el detrimento de esta política pública. Adicional a ello, se puede revisar su plan de acción para, de todas maneras, garantizar que la población con discapacidad, los cuidadores y sus familias tengan efectiva acceso a los derechos y servicios que ofrece el Distrito Capital. ¿Qué pasos se necesitan para crear una política pública? Antes de responder, primero quiero agradecerle a Leonardo por habernos dedicado este espacio. Muchísimas gracias, Leonardo. A ustedes por la invitación, desde acá del Palacio del Líbano, un saludo fraterno pues a todos, un abrazo. Y para responder esa última pregunta, vamos a nuestra sección Al Tablero. Usualmente, cuando vamos a ejecutar un proyecto de cualquier cosa, lo primero que hacemos es pensar en una idea para resolver un problema y pensar en la manera como la vamos a ejecutar. Eso es lo que se conoce como el diseño. Luego, tenemos que ver cómo implementar esa idea con acciones y finalmente revisar cómo nos fue, si efectivamente cumplimos con el objetivo o no, y eso es lo que se conoce como la evaluación. Pero en la vida real, una política pública, y más si es distrital, no es tan sencilla como este proceso de 3 pasos. Por eso les voy a explicar cómo es realmente el proceso de la política pública distrital. Ahora llega el momento de pensar en soluciones, es decir, la fase de formulación. Y en esta fase lo que vamos a hacer es poner a hablar a todos los actores a pensar en distintas soluciones al problema que identificamos en la fase anterior y después revisar si estas soluciones que se han propuesto son viables o no. No necesariamente pueden ser todas viables porque algunas podrán ser costosas, algunas podrán ser inviables
políticamente, de acciones puede que tampoco se cuente con las herramientas, con los recursos humanos para desarrollarlas, o puede que simplemente sean acciones muy locas. Pero precisamente es una fase donde todos tenemos que idear. Ya cuando lleguemos a esas ideas que dijimos realmente las podemos hacer, procedemos a hacer lo que se conoce como un plan de acción. En ese plan de acción damos forma a esas soluciones que hemos pensado a través de indicadores, a través de metas y también sugiriendo unos presupuestos, es decir, el dinero que se va a destinar para invertir en estas acciones. Ya no digamos implementaciones, sino productos de política pública. Precisamente antes de adoptar la política pública de discapacidad, esa es la fase en la que nos encontraríamos, donde precisamente estamos en el desarrollo de ese plan de acción para que las entidades del distrito puedan ejecutar las distintas propuestas, productos que se han propuesto. Luego de ello, lo que sigue es implementar, es ejecutar esas acciones con el presupuesto que hay que buscar los recursos continuamente, cada administración distrital lo tendrá que hacer, y al mismo tiempo también hay que hacer seguimiento de cómo van esos indicadores que hemos propuesto desde la fase anterior, si efectivamente estamos ejecutando las cosas o no. Ya con el pasar del tiempo, después de unos 3-4 años, cuando se decida, hay que evaluar cómo avanza la política pública que estamos haciéndole ese seguimiento. Finalmente, después de un tiempo prudencial, haremos una evaluación general de la política y sabremos si efectivamente el problema que pensamos desde la fase de agenda pública se solucionó. Pero para contar cómo va la reformulación de la política pública, vamos a la siguiente sección. Para nuestro Aterricemos de hoy, contamos como invitado a Gabriel Angarita, que es el jefe de la Oficina de Asesoría de Planeación de la Secretaría Distrital de Gobierno, y nos va a contar lo que se ha hecho en materia de política pública de discapacidad. Para eso, vamos a contar con las preguntas de nuestro público. Buenas tardes, mi nombre es Leonor Patricia Chinchilla. Actualmente no me encuentro como consejera de la localidad de Puente Aranda, fui consejera, líder, me considero una líder social y en estos momentos estoy en otro tipo de actividades. Quisiera saber qué se ha hecho para reformular la política pública de las personas con discapacidad. Para reformular la política pública de discapacidad, la Secretaría Distrital de Gobierno, en el ejercicio de la Secretaría Técnica Distrital de Discapacidad, ha realizado 3 acciones importantes. La primera, formular y desarrollar espacios de participación ciudadana en las fases de agenda pública y de formulación para que todos construyamos de manera colectiva y además darle legitimidad al proceso. La segunda, el tema de la construcción de los documentos técnicos para la Secretaría Distrital de Planeación, tales como el diagnóstico, el documento técnico de soporte, el de agenda pública, el plan de acción, el decreto y también la exposición de motivos. Y por último, también muy importante, las mesas de concertación con los demás sectores distritales para poder llegar a acuerdos en los productos y el plan de acción que se va a realizar durante todo el proceso de la política pública. Bueno, quisiera saber qué se hizo en la fase de agenda pública y en la fase de formulación también. La Secretaría Distrital de Gobierno cursó la fase de agenda pública entre los años 2019 y 2021 del proceso de la reformulación de la política pública de discapacidad, construyendo los documentos de diagnóstico y de factores estratégicos, encontrando, entre otros, 1. Las principales causas y consecuencias de la segregación y discriminación que sufren y experimentan las personas con discapacidad. Y 2. Los factores estratégicos que tienen que ver con los enfoques diferenciales de género, territorial y ambiental que también afectan a las personas cuidadoras de personas con discapacidad, a las personas con discapacidad y sus familias. En la fase de formulación, cursada en lo corrido del año 2022, nos enfocamos principalmente en la construcción del plan de acción y en el documento técnico de soporte de la política, encontrando 3 temas fundamentales. El primero, los objetivos de la política pública que se constituyen en los ejes y las apuestas de ciudad para los próximos 13 años. Segundo, los ejes, las líneas de acción y los componentes de política pública que especifican las acciones para solventar los problemas identificados.
Y el tercero, los 85 productos concertados con las entidades distritales para la garantía de derechos de las personas con discapacidad, las personas cuidadoras de personas con discapacidad y sus familias. Bueno, también es importante saber cómo fue la participación de las personas y cómo queda esto plasmado ante la reformulación de la política pública. En la fase de agenda pública y de formulación, la participación de las personas con discapacidad, de las personas cuidadoras de personas con discapacidad y de sus familias ha sido de una manera incidente en las fases de información, co-creación y consulta. Adicionalmente, las instancias y actores del sistema digital de discapacidad han orientado y acompañado todo el proceso de reformulación de la política pública y su proceso de participación para garantizar e incentivar la participación de la ciudadanía en las 20 localidades a través de acciones como lugares específicos y encuentros específicos para promover la participación, la difusión de piezas comunicativas a través de medios internos y externos, a través de redes sociales, páginas web, grupos de WhatsApp. También la realización y encuentros con grupos de interés específicos, como grupos de familiares de personas cuidadoras de personas de discapacidad, grupos de niños, niñas, jóvenes y adolescentes con discapacidad, personas con los 7 tipos de discapacidad, entre otros. La Secretaría Distrital de Gobierno recibió todos los comentarios, escuchó todas las voces para poder garantizar la participación ciudadana. Con todos estos insumos fueron trasladados a todos los sectores de la administración pública para que de esta manera pudiéramos ver y analizar la viabilidad de todas las propuestas recibidas. Fueron las secretarías las que decidieron si era viable o no incluir dentro de la política pública todos los aportes que fueron recibidos. Eso fue todo por hoy, pero que nuestro siguiente invitado nos cuente del próximo capítulo. En este capítulo vamos a hablar sobre cómo se aprueba una política pública en el Distrito Capital. Adicionalmente veremos cuál ha sido el proceso para la formulación de la política pública de discapacidad. Esto fue Capaz que te digo, soy Diego Salamanca, hasta la próxima.